Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a estudiar un par de propiedades que pueden tener o que pueden no tener las funciones, que es el ser inyectiva y suryectiva. Vamos a dar la definición primero y mirar unos ejemplos después. Para una función f de a en b, se dice que f es inyectiva en C, donde C es un subconjunto de A, no necesariamente todo el conjunto A, cuando en puntos distintos de C la función toma valores distintos. Es decir, dicho con un poco más de propiedad, si para X e Y pertenecientes a C, cualesquiera, si X es distinto de Y, entonces f de X debe ser distinto de f de Y. O si piensan en el contrarrecíproco de lo que acabamos de enunciar, que si X e Y pertenecen a C, cualesquiera, y f de X es igual a f de Y, entonces X debe ser igual a Y. Lo que estamos diciendo de otra manera es que una función es inyectiva en un conjunto del dominio cuando no repite los valores, porque si tomó el valor este valor numérico en un X, no lo puede tomar en un Y, porque si lo tomara en un Y, en realidad eran el mismo elemento. Si bien la definición de inyectividad se puede dar en un subconjunto del dominio, cuando la función es inyectiva en todo el dominio, vamos a decir directamente que la función es inyectiva. O sea, que si decimos sea f inyectiva, eso significa en todo su dominio. Si no, debemos aclarar f inyectiva en un cierto subconjunto del dominio. Por ejemplo, la función f de r en r, dada por f de x igual x al cuadrado, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 es distinto de menos 1 y sin embargo, si calculamos f de 1, nos da, vamos a sacar esto porque estoy haciendo el lío. 1 es distinto de menos 1, pero f de 1 me da 1 porque 1 al cuadrado es 1, y f de menos 1, que es menos 1 al cuadrado, también nos da 1. Elegimos el 1 y el menos 1. Ustedes saben que podrían haber elegido cualquier número y su opuesto, elevados al cuadrado, dan el mismo valor. Entonces la función x al cuadrado no es inyectiva en todo su dominio. La función de Dirichlet, que ya habíamos visto, recuerdan que era la función que da 1 en los racionales y menos 1 en los irracionales, tampoco es inyectiva, porque tomamos, por ejemplo, un medio y 0, y ambos, por ser números racionales, valen lo mismo por la función y claramente un medio es distinto de 0. O sea, hay dos números distintos donde la función vale igual. Así que la función de Dirichlet sería otro ejemplo que no es inyectiva. Pongamos un ejemplo positivo. F de definida en los reales sin el 0, codominio real, dada por f de x igual a 1 sobre x. Probemos que esta función sí es inyectiva. Entonces, ¿cómo probaríamos que una función es inyectiva? Recordamos la definición, vamos a ir a buscarla un ratito. Decía en alguna de estas dos opciones, suponiendo f de x igual a f de y, debe ocurrir que x es igual a y. Vamos a usar esa. Entonces, volvamos. Si quiero probar entonces que es inyectiva, supongo que hay dos valores x e y donde la función vale lo mismo y tenemos que concluir que son iguales. En este caso es muy sencillo porque f de x es 1 sobre x, f de y es 1 sobre y, los dos son distintos de 0, así que tiene sentido multiplicar a ambos miembros por x y por y, y entonces nos queda que y es igual a x, o sea que efectivamente es inyectiva. Suponiendo que los valores de la función son iguales, concluimos que los números x e y son los mismos, nuestra función es inyectiva.
Probemos otra, levemente, tal vez un poquito más complicada en las cuentas, pero igual. Sea G de R definida en los reales salvo el menos 1 a valores reales, dada por G de X igual a X sobre X más 1, y probemos que también es una función inyectiva en todo su dominio. Con lo cual, como hacemos esto, partimos de G de X igual a G de Y, o sea, de X sobre X más 1 igual a Y sobre Y más 1, y operamos algebraicamente, multiplicando por Y más 1 ambos miembros de la igualdad y por X más 1 ambos miembros de la igualdad. X por Y más 1 es igual a Y por X más 1. Utilizamos la propiedad distributiva. X por Y más X igual a Y por X más Y. X por Y es igual a Y por X, por la propiedad conmutativa, así que se pueden simplificar, que sería sumar el opuesto o pasar restando al otro miembro, y concluimos finalmente entonces que X es igual a Y. O sea que efectivamente esta función X sobre X más 1 es una función inyectiva. ¿Cómo podemos pensar desde el punto de vista gráfico la posibilidad de ser o no ser inyectiva? La definición de inyectividad lo que nos dice es, si tenemos dos X e Y, o X1, X2, donde la función vale lo mismo, tienen que ser iguales. Entonces, gráficamente podemos ver, esta era la función X cuadrado, que vimos que no era inyectiva, y lo que vemos gráficamente es que si tomamos un punto, X1 por ejemplo, positivo, y su opuesto, lo puse a la izquierda, el X2 es menos X1, cuando calculamos f tanto en X2 como en X1, devuelve el mismo valor, X1 cuadrado igual a X2 cuadrado. Esta función no es inyectiva. Lo que vemos es que esta línea horizontal, a la altura de la función, mejor dicho, del valor funcional f de x1 o f de x2, corta a la gráfica en dos puntos que son distintos. Y eso significa que hay dos puntos que por la función dan el mismo valor. La función 1 sobre x, que sí es inyectiva, la probamos hace un ratito, su gráfica es aproximadamente esta. En próximos videos las vamos a estudiar con más prolijidad. Podemos ver que en este caso la inyectividad la vemos gráficamente porque una línea horizontal, por ejemplo a esta altura, corta la gráfica en este único punto. Esta línea horizontal corta la gráfica en este único punto. Y vemos que eso podría ocurrir en general con cualquiera. Tomamos una línea horizontal y lo que nos dice es que en este punto, este valor de Y se alcanza únicamente en este punto X que encontramos aquí más abajo. De modo que podríamos de alguna manera pensar que si cortamos a la gráfica con rectas horizontales, hay que cortar a la gráfica como mucho una vez. ¿Por qué digo a lo sumo una vez? Volvamos un minuto a los dos ejemplos anteriores, sobre todo el que sí es inyectiva. Si consideramos la recta horizontal, a ver si me sale bien, el eje de las X, o sea el eje de las X, es una línea horizontal, sería la altura igual 0. No corta la gráfica, porque esta curva se acerca, se quiere, pero nunca llega, esta tampoco. Entonces, esta altura de Y no tiene ningún correspondiente. Sin embargo, la función es inyectiva. Lo importante es que si corta, la corte como a lo sumo una vez. Una observación que podemos hacer, recuerden que la definición de inyectividad la dimos en principio en subconjuntos del dominio. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado, que hemos visto que no es inyectiva porque un valor y su opuesto toma por la función el mismo valor, podría ser inyectiva si solo nos restringimos a los positivos o solo a los negativos. Si dibujamos aquí el dominio, este es el dominio. Si solamente pienso como dominio a los números reales positivos, la función sí es inyectiva, porque toda línea horizontal
va a cortar solamente en un lado. El otro lado que corta no forma parte de lo que estamos pensando en como dominio en el momento de mirarlo. Entonces, sí sería inyectiva si la pensamos en 0 más infinito, que es el que grafiqué recién, o en menos infinito, 0. Y aquí, bueno, estaba repetido lo que dije recién, que no siempre una recta horizontal corta la gráfica de la función, pero eso simplemente significa que ese valor no se toma por la función, que fue lo que nos pasó en la gráfica de 1 sobre x con y igual a 0, porque lo que está pasando es que el 0 no está en la imagen de la función. Una segunda propiedad que tienen o pueden tener las funciones es la de ser surjectiva. Para una función f de a en b, se dice que f es surjectiva o sobreyectiva cuando la imagen coincide con el codominio. Hasta este momento hemos puesto siempre reales como codominio. No nos preocupamos demasiado porque sabemos que las funciones numéricas devuelven números reales. Ahora sí, en muchos casos va a ser importante considerar al codominio no como los números reales, sino como los números que exactamente son alcanzados por la función, que es lo que habíamos llamado imagen. Entonces, una función se va a llamar surjectiva cuando la imagen sea igual al codominio. Por ejemplo, la f de x igual a x al cuadrado, definida en Rn, tiene como imagen solamente a los números positivos. La imagen de la función es el intervalo cerrado, 0 infinito, que no es igual, está incluido, pero no es igual a los números reales, y por lo tanto la función definida de Rn no es surjectiva. Fíjense que no puedo poner la expresión funcional sola. Para poder hablar de surjectividad, de inyectividad también, necesitamos tener la función definida con el dominio y el codominio con el que queremos trabajar. Ahora, la misma función x cuadrado, si no la pensamos definida de R en R, sino, aquí volví, de R en el intervalo cerrado 0 infinito, que sí es la imagen, en este caso f es surjectiva. Este ejemplo, en realidad, un poco lo que nos muestra es que la surjectividad es fácilmente arreglable porque simplemente hay que usar como codominio la imagen exacta. En el caso de la función 1 sobre x, que analizamos hace un ratito, definida de r sin el 0 a los reales, la imagen de 1 sobre x, fíjense, lo miro desde lo gráfico primero, la recta horizontal igual 0 fue la única que no se tomó. Cualquier otro número real, positivo o negativo, va a ser alcanzado por la función. La imagen de la función 1 sobre x son todos los reales salvo el 0. Entonces esta imagen no coincide con los reales, esta función con codominio real no sería surjectiva. Pero sí, si la definimos de los reales sin el origen en los reales sin el origen. La función 1 sobre x resulta surjectiva definida con ese codominio. Vamos a probar las dos cosas que dijimos. En primer lugar, porque fíjense que trabajamos con dos ejemplos, la función x al cuadrado y la función 1 sobre x. ¿Cómo probaríamos, en el caso de la función x al cuadrado, que la imagen son todos los números positivos? Recordemos que la imagen era aquellos y que lograban ser escritos como f de x para algún x del dominio de f. Entonces, si yo quiero probar que la imagen es el intervalo 0 infinito, tendría que tomar cualquier número en ese intervalo y preguntarnos si existirá un x real, que es el dominio, tal que f de x sea igual a y. Como f de x es x al cuadrado, entonces la pregunta es, dado y es el dato, dado y, ¿existe un x tal que elevado al cuadrado me da y? Siendo que y es un número real positivo. Hay un resultado importante que vamos a probar,
vamos a probar luego, y es que todo número real positivo o nulo, ¿no? Tiene raíz cuadrada. ¿Sí? Este es algo que estamos aceptando, pero que vamos a probar un poco más adelante en el curso. La raíz cuadrada, raíz de i, que además hay, digamos, tiene una raíz cuadrada, pero hay ella, que era la positiva, y su opuesto, también elevado al cuadrado, me devuelve el mismo valor. Entonces, en este caso, hay dos valores de x que verifican que x al cuadrado es igual a y. ¿Quiénes son esos valores? La raíz positiva y la raíz negativa del número i. Es una prueba que está un poquito en el aire porque depende de la existencia de la raíz cuadrada para todo número positivo, pero la vamos a hacer más adelante. Pongamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo era probar que la imagen de la función 1 sobre x son todos los reales distintos de 0. Entonces deberíamos preguntarnos si dado cualquier número real distinto de 0, existe un x en el dominio eran los reales sin el 0 también, tal que f de x, que se llama 1 sobre x, sea igual a y. Entonces, y es mi dato, x es el que busco. Y en este caso es como simple, ¿no es cierto? Ver que el x adecuado es 1 sobre y, número que existe porque y es distinto de 0. Porque si x es 1 sobre y, cuando hacemos 1 sobre y, obtenemos el valor de y, que era lo que estábamos buscando. Esas son simples, no siempre es fácil, eso lo mencionamos cuando hablábamos de la imagen de una función. Pongamos la función de r en r, dada por f de x igual 2x menos 4. Recordemos que la imagen es el conjunto de los f de x, donde x es un número real, que va a ser un subconjunto de los números reales seguro. Quiero probar que es igual, o sea, queremos ver que efectivamente, dado cualquier número real, habrá otro número real, de modo que cuando lo evaluemos por la función y nos da 2x menos 4, devuelva el valor de y. El x adecuado, mi propuesta es x es y más 4 sobre 2. ¿Por qué? Bueno, lo voy a verificar, porque si calculo f en x, o sea, f en y más 4 sobre 2, hago la cuenta indicada. La cuenta indicada es 2 por el argumento menos 4. 2 por el argumento, que es y más 4 sobre 2, menos 4. La propiedad asociativa aquí nos permite simplificar el 2 con este 2, que será un medio, queda y más 4 menos 4 y por lo tanto y, que era lo que queríamos probar. Sin embargo, no es habitual que uno haga eso, porque esta cuenta ¿de dónde salió? Esta cuenta uno podría pensar que la hicimos de alguna manera intentando despejar el valor de la x. O sea, si yo tenía 2x menos 4 igual a y, entonces intento ver si puedo despejar este valor de x. Primero sumando 4 a ambos miembros y luego dividiendo por 2. Como esta operación es válida para cualquier número real, recordemos que y era un número real cualquiera, sumarle 4 da real dividido por 2 también, entonces x es un número real, verifica que si yo calculo f de x, o sea, hago 2x menos 4 me va a dar y por lo tanto la imagen de f son todos los reales y nuestra función resulta surjectiva. Entonces uno podría pensar que el modo de probar la surjectividad, siempre que se pueda, será intentar como despejar en la función que uno tiene, la expresión que uno tiene, mejor dicho, la x como en términos de la y. No siempre vamos a poder hacer eso. Entonces, cuando eso no podamos hacerlo, vamos a requerir más conocimientos diferentes, vamos a ir aprendiendo distintos conceptos que nos van a permitir comprobar si una función es surjectiva, aunque no podamos despejar el valor de la x adecuado para cada y. Marcamos como observación algo que dijimos ya, y es que si tenemos una función
definida en A y tomamos como codominio la imagen, o sea, parto de A, pero llego a la imagen. Recuerden que la imagen de F a veces también se escribía como F de A conjunto. Entonces, claramente F es surjectiva, porque el codominio coincide con la imagen. Pero eso es simplemente porque nosotros ya tomamos como codominio a la imagen. Y por último nos podríamos preguntar, así como vimos gráficamente, cuando una función es inyectiva y lo que veíamos era que toda recta horizontal tenía que cortar a lo sumo una vez, ¿cómo vemos ahora gráficamente si una función es surjectiva? Necesitaríamos que toda recta horizontal y igual a b, donde b está en el codominio, lo que nosotros hemos puesto como codominio de nuestra función, deba cortar a la gráfica. Porque entonces eso significa que hay algún valor de x del dominio que por la función dio el valor de y. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la gráfica de f de x igual a x al cuadrado, con la que ya trabajamos, la que está en azul. Y aquí he puesto dos rectas horizontales. Esta recta horizontal, a la altura y igual a b, donde ves un número positivo, cortó en dos puntos. En un punto y en su opuesto, que elevados al cuadrado nos dan el mismo valor. Si la recta horizontal, faltaría como ese paso, ¿no?, fuera el eje de las x, entonces también corta, pero corta en un único punto, que es el 0. Si tomamos una recta y igual b, pero ahora b es negativo, esta recta horizontal no corta la gráfica de la función. En este caso ya lo sabemos porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, si consideramos nuestra función de los reales al intervalo cerrado en 0 a más infinito, efectivamente sería surjectiva, porque toda línea horizontal, altura igual b, b positivo, era lo que hemos puesto aquí adelante, incluido el 0, siempre va a cortar a alguien. En cambio, entonces aquí podríamos decir que efectivamente es surjectiva. Vamos a ponerle un aprobado de surjectivo acá. Ay, no lo tomo. A ver si puedo. Ahí está. Quedó chiquito, vamos a agrandarlo un poco. Ahí está. En este caso, entonces, la función resulta surjectiva. Pero si teníamos la función de los reales en los reales, o sea, tomamos como codominio los reales, que es un poco lo que por convención casi siempre se hace, entonces la función no es surjectiva porque hemos encontrado, no todos los números negativos en este caso, que no tienen ningún correspondiente. Y entonces en ese caso no tendríamos una función surjectiva, perdón, una función surjectiva. Vamos a ponerle una cruz para indicarle que en este caso no es, y la vamos a agrandar, no es surjectiva. A la derecha tenemos un gráfico de una función que no le conocemos la expresión, pero no importa, tiene esta característica. Aparentemente viene de tomando números negativos, curva aquí y llega hasta el 0 donde la función vale 1. Y luego del 2, continúa para los números positivos de esta manera. Acá hay como un corte de nuestra función. Si tuviéramos una expresión, seguramente sería una expresión de las del estilo de función partida, que hasta el 0 vale algo y a partir del 0 vale otra cosa. Por las dudas aclaramos, por si no lo hemos dicho antes, que cuando una función, por ejemplo esta, en el 0 está definida como 1, no está definida como 2, si no, no sería función. Indicamos con un círculo cerrado o eventualmente con un corchete que el valor f en 0 es 1. Y para indicar que no es f de 0 igual a 2, hay un círculo, o sea, un círculo abierto. Este es un círculo lleno, este es un círculo abierto, vacío, o bien un paréntesis, para indicar que ese punto no está en el gráfico de nuestra función. Entonces tenemos esta función y nos preguntamos si será
surjectiva o no, y para eso tenemos que calcular la imagen. Indicados varios valores de B que ahora vamos a recorrer. Vamos, esta línea horizontal a esta altura B, vemos que corta la gráfica en un punto. Este punto aquí abajo sería un X adecuado. Podemos marcarlo. A ver, esperen. Si bajamos, no puedo activar el lápiz. Ahí está. Bajo en vertical y acá tendría el valor de X correspondiente, que cuando elevamos verticalmente llegamos a este valor. Podemos tomar, entonces ese por ejemplo funcionó bien. Aquí pusimos otro valor de B, que es un número que está entre 1 y 2, y si yo pongo esta línea horizontal, veo que no corta la gráfica de la función. Y en realidad cualquier valor de B que hubiéramos tomado entre 1 sin el 1 y el 2 incluido el 2, no hubiera cortado la gráfica de la función, o sea, no tiene ningún correspondiente. Después hay otros dos valores de B. Este, por ejemplo, si ponemos la línea horizontal que pasa por allí, sería el I igual B, vemos que corta la gráfica y en este caso la cortó más de una vez, la cortó 3 veces. Entonces lo podemos marcar con el lápiz que nunca me queda marcado. Bajo verticalmente, este sería el X, o vine por este y acá tengo el valor de un X, y ahí en este bajamos verticalmente y tengo otro valor de X. Todos esos casos vemos que son 3 valores de X diferentes que por la función me dan el mismo valor de B. Un cuarto valor de B que teníamos por aquí abajo, podemos graficar la recta que le une allí, y también vemos que corta a la gráfica en este punto, que si la lleváramos verticalmente podríamos encontrar por aquí el X adecuado. Por supuesto que cuando uno hace un análisis gráfico de esta manera, hace algunos, no puede dibujar todas las líneas horizontales de altura I igual a B. Es como para hacer una indicación de si uno tuviera un gráfico, cómo miraríamos la situación. Y entonces la imagen es, fíjense, todo número negativo, por más negativo que tome, esto está viniendo del negativo, entonces todos los valores negativos se toman, a estos valores positivos empezamos a tomar incluso más de una vez, y llegamos hasta el 1, que sería como el último, porque acá pega un saltito. Entonces de menos infinito a 1 cerrado, y luego de 2 a más infinito, sin el 2, porque dijimos que la función en 0 está definida como 1. Si la imagen es el intervalo menos infinito 1 cerrado, unión 2 a más infinito, analicemos como hicimos recién con la función x al cuadrado. Si consideramos la función de dominio real y que va a los reales, como los reales como codominio no coinciden con la imagen, entonces no sería surjectiva. Vamos a ponerle la cruz que indica que no es una función surjectiva, porque no coincide la imagen con el codominio. Vamos a agrandar agrandar la cruz. Me quedó diminuta. Bueno, a ver. Ahí, más o menos. No quedó muy grande, pero quedó. Pero este está mal puesto, ¿no es cierto? Porque está en un mal lugar. Esta es la situación que no corresponde. F de R en R no es surjectiva. En cambio, si consideramos la función de R a la imagen, o sea, al conjunto formado por la unión de los intervalos menos infinito 1 a 2 infinito, sí es una función surjectiva. Entonces, en ese caso, vamos a ponerle el tilde de que, ahí está, de que es una función surjectiva.
Recapitulando, hemos entonces aprendido dos propiedades que pueden tener las funciones, que son el ser inyectiva, que es que no repite valores, o sea que si los puntos son distintos, las funciones necesariamente son distintas, y la surjetividad, que es aquella función que su codominio coincide con la imagen.